Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo, los que están ahí conectados y los que están aquí presentes. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí juiciosos, obedientes, queriéndole agradar a Dios primero antes que a los hombres, ¿cierto? Así que todo lo que hagamos lo hacemos desde corazón para el Señor y no para los hombres, porque de Él es que recibimos la recompensa, porque a Él es el que servimos, ¿cierto? Así que le invitamos a que todos por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios 10:24. Proverbios 10:24. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, como siempre, mi precioso Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo, llenando de tu sabiduría para entender correctamente lo que nos quieres hablar y también poner toda la atención, deleitarnos en tu palabra, para que así sea rema en nuestros corazones, sea viva y eficaz. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me para esta palabra es temores y deseos. Temores y deseos. Aquí en esta porción bíblica nos habla el Señor. ¿A quién le llega lo que teme? Al impío. ¿A quién le llega lo que desea? Al justo. Entonces, lo que no deseamos es que nos llegue lo que tememos, sino que nos llegue lo que deseamos. Es bonito, ¿no? ¿Cuánto nos regocijamos cuando nos llegan las cosas que deseamos? ¿Cierto que sí? ¿Cuánto nos ponemos felices, contentos porque se cumplió mi deseo? Porque vi mi deseo cumplido. Pero ¿cuánto les gustaría que le llegara lo que temen? Y cuando una persona teme que le llegue algo, no es algo bueno. Siempre es algo malo. Que teme que la esposa lo deje, teme que el esposo lo deje, teme que esté con otra, esté con otro. Tiene temor de que el dictamen médico sea terrible. Miedos, ¿sí? Y yo sabía que eso me iba a llegar. Me llegó, dicen algunas personas, que le llegó lo que tanto temía. Pero aquí dice la Biblia que a quienes le llegan los que tanto temen. Al impío. Dice: lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Entonces nosotros tenemos que pensar ¿qué temores tenemos? ¿Será que yo tengo temor de algo? ¿Del fracaso, de quedarme solo o sola? En fin, ¿temor a qué? ¿Cuáles son los miedos? Hasta Job dijo que le llegó lo que tanto temía, que era perder a sus hijos y todo lo que tenía. ¿Sí? Por eso los amigos de Job le decían que era por su impiedad, por esta porción bíblica. Pero resulta que con Job, si no fue por su impiedad, fue una prueba de Dios. No siempre es, por lo general es por la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? La impiedad es la desobediencia a Dios, es el pecado. Cuando una persona está en pecado, Dios obviamente espera a ver cuándo se va a arrepentir, pero si no, lo que tema esa persona, el enemigo se va a encargar de darle duro. Lo que tema. Y Dios dice: hasta cuando dejes ese pecado o esos pecados, no te va a llegar lo que deseas, sino te va a llegar lo que temes. Por eso siempre tenemos que estar pensando: ¿yo en qué estoy fallando? ¿Qué pecados tengo yo por ahí? ¿Hasta cuáles pecados tengo que ni me doy cuenta? Algunos me son ocultos, pero los demás sí los ven con toda claridad, ¿no?
Pero a veces uno está más enceguecido, la persona está más enceguecida que no ve ni oye ni entiende, que está mal, que está en pecado. Y empiezan a decir cuando le llegan las cosas que temen, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y dice, ¿no has leído Proverbios 10:24? Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero cuando se refiere al pecado, cuando se refiere a la desobediencia a Dios, es una desobediencia continua. Es que la persona está constantemente desobedeciendo, aunque le digan y le digan, permanece en desobediencia. Y cuando una persona permanece en desobediencia, no está influenciada por Dios, sino por ¿quién? Por Satanás. Dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar el pecado? Es permanecer en el pecado. Es deleitarse en el pecado. Es no querer salir del pecado. Es costarle salir del pecado. ¿Por qué? Porque le gusta. ¿Por quién está influenciada esta persona? Del diablo. Por eso Dios dice que los que practican el pecado son del diablo. O sea, que están influenciados totalmente por el mal, por el enemigo. Pero los que estamos influenciados por Jesucristo nuestro Señor, los que tenemos a Jesucristo y nos dejamos influenciar por Él, lo dejamos obrar en nuestros corazones, somos justos ante Dios. Antes éramos impíos, todos, sin remedio, todos éramos impíos. Que nadie puede levantar la mano y qué pena pasó, pero yo nunca he sido impío. Todos, ¿cierto? Hemos practicado el pecado de alguna u otra manera. Algunos, unos pecados que lo ven como terrible. Uy, este mire como tomaba, fumaba, rumbeaba. Fornicaba. Uy, no, qué terrible este. Y yo apenas, pues, con mentiritas. Mentiritas por ahí. Es pecado, es impiedad. Amén. De ahí tenemos que mirar. ¿La mentirita es pecado? Sí. ¿El chisme es pecado? ¿La murmuración es pecado? Tenemos que procurar abstenernos de murmurar del gobierno, de las autoridades, de los demás. Las redes sociales están plagadas de murmuración, y diciendo cosas contra el gobierno, contra los gobernantes, echando pullas contra el gobierno, contra el Estado, contra los demás. Si terminó con la novia, con el novio o con un amigo o una amiga que ya no se hablan, entonces empieza pullas allá en los chats, en las redes sociales. ¿Por qué hacen eso? Eso es impiedad. Hacen lo malo, no lo bueno. Y la impiedad tiene como consecuencia un resultado feo, muy desagradable, que es que lo que temo me llega. Lo que teme la persona, le llega. Amén. Cuando yo recibo a Cristo, eso no va a pasar. Pero vamos a entender por qué es que lo que le llega al impío, lo que teme, le llega a eso. En el libro de Salmos, capítulo 7, vamos a leer los versículos del 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo está Dios con el impío? ¿Airado cuántos días? ¿Y Dios está airado contra el impío qué? ¿Por qué? Porque no quiere salir de la impiedad. Porque persiste, sigue y sigue haciéndola. Entonces Dios se enoja. Es como cuando tú a tu hijo le dices algo que no hagas esto y lo sigue haciendo. Y le sigue diciendo y sigue haciendo. ¿El papá se enoja? ¿O no? ¿Cierto que sí? Yo, pero ¿cuándo va a entender que eso no hay que hacerlo? Y el papá ya enojó. Dios se enoja cuando nosotros no hacemos lo que Él dice.
Y persistimos en la desobediencia. Cuando la persona persiste, eso se llama impiedad. Satanás quiere que nosotros permanezcamos en impiedad. Permanezcamos en esas desobediencias. Con la falsedad de que usa Satanás, con la influencia maligna que es usar palabras para hacer que la persona siga pecando. Por ejemplo, palabras como amor. Es que Dios te ama. Así que hágale eso tranquilo, que eso no pasa. Dios te ama. Él es misericordioso. ¿Sí? Entonces, esas palabras pueden ser mal usadas por el diablo. ¿Con qué fin? De que la persona se relaje y siga en su pecado. Amén. Y siga en sus impiedades. Cuando esto sucede, pues Dios está airado. Y dice la palabra de Dios que cuando una persona cae en adulterio, en los lazos de la mujer ajena, ¿cuándo es? Cuando Jehová está airado con la persona, caerá en los lazos de la mujer ajena. ¿Qué quiere decir caerá en los lazos? En adulterio, en fornicación. Amén. Caerá. ¿Por qué? Dios está enojado. Dios me va a guardar de no caer porque estoy con Él, porque Cristo está en mí, porque ahora soy justo, ya no soy impío. Digan conmigo, fui impío. Pasado, pretérito, atrás. Ya no, ahora soy justo. Amén. Porque yo no quiero que me llegue lo que temo. Yo quiero es que me llegue lo que deseo. ¿Qué es la mejor opción? Lo que deseo, ¿no? Pero cuando una persona está en impiedad, sus deseos también son impíos. O sea, son malos deseos. Por eso una persona necesita poner sus deseos en las manos de Dios para que esos malos deseos salgan de la persona, salgan de su corazón y solo queden los buenos deseos. Los que van conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces aquí Dios dice, acuérdate que yo estoy enojado con todo el que hace impiedad. Que Satanás va a procurar engañarte. No, eso Dios está, eso es misericordioso, eso tranquilo, eso siga haciendo que eso no pasa nada. ¿Cierto? Obviamente que Dios espera mucho tiempo, para dejar que el enemigo obre. Pero también en el libro de Primera de Pedro, vamos a leer los versículos del Primera de Pedro 3, del 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Digan justos. Yo soy uno de esos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, o sea, la impiedad, los impíos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces algunos dicen, como no me ha pasado nada, no me ha llegado todavía lo que temo, entonces debe ser que estoy haciendo las cosas bien. Pero sigue pecando. Está engañado. Muy engañado. Necesitamos que nos convenzan. Necesitamos convertirnos al Señor. Necesitamos dejar que Cristo obre en nuestras vidas. Si yo digo tener a Cristo, se tiene que ver porque la impiedad sale de mi vida, empieza a salir y empiezo a obedecer. Porque esa impiedad tenía como castigo la muerte y tenía como consecuencias que me llega lo que temo. Amén. Pero la buena noticia, hay una buena noticia. El Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, por eso el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, vino a salvarnos de todas esas consecuencias terribles y esa condenación y esa muerte en la que estábamos. Vino a rescatarnos y pagó el precio
que merecían nuestras acciones, que merecían nuestra desobediencia. O sea, yo ya no voy a recibir eso. Ya no. El pago de lo que hice, ya no lo voy a recibir. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido lo que merecemos? No lo hemos recibido. ¿Pero por qué? Porque creímos en Jesucristo. Y al creer en Él, Él toma el lugar mío y borra mis rebeliones, borra mis pecados y con su sangre preciosa me santifica y me limpia. Amén. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Pero, ¿cuánto lo estamos practicando? ¿Cuánto lo estamos viendo realidad en nuestras vidas? Señor, yo ahora soy justo, justificado gratuitamente por Jesucristo. El justo me justificó a mí con un solo sacrificio. Y por mi fe en Él viene el proceso de justificación, donde son perdonados mis pecados pasados. ¿Cuáles pecados son perdonados? De ahí en adelante ya tengo que dar cuenta a Dios y tengo que entender que me van a venir consecuencias si lo hago. Yo ya fui perdonado, pero si lo hago de adrede, se llama prevaricar. ¿Qué es prevaricar? Sé que está mal, sé que Jesucristo me justificó, sé que esto y lo otro, sé que esto es pecado, sé que trae consecuencias, sé que está, pero aún así lo hago, aún así la persona lo hace. Eso es falto de entendimiento. Es una persona que ya está, pero ¿qué le pasa? Que dan ganas como, por favor reaccione, que vas por un camino de muerte. Amén. No quisiera hacerlo reaccionar a todos, como Dios me hizo reaccionar a mí, pero no podemos, porque nosotros no podemos cambiar a nadie ni obligar a nadie. Eso es fanatismo. Nosotros no somos fanáticos para estar obligando a nadie, ni juzgar, ni condenar a nadie. Nosotros estamos aquí para mostrar los cambios que Jesucristo hizo en nosotros y para predicar lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. ¿Amén? Para que todos reciban la misma bendición que yo estoy recibiendo. Amén. Que es a Jesucristo en mi corazón, que es su Santo Espíritu en mi vida. Y cuando eso sucede, empieza el proceso en donde Dios me empieza a mostrar lo pecador que soy, o que somos, o que éramos. Amén. Y empieza a mostrarme todos los pecados que tengo. Sin Cristo no se ve casi eso. Una persona va a seguir y persistir en desobedecer y en pecar. ¿Por qué? Porque no ha recibido a Cristo, porque no ha dejado obrar a Cristo. No ha dejado que el Espíritu de Dios obre en su vida. Y viene algo para que Dios nos rescate a través de Jesucristo. Viene una tristeza que es según Dios para arrepentimiento. No es la tristeza de este mundo que produce depresión y muerte. Es la tristeza que es según Dios para que me arrepienta y cuando me arrepienta y sea perdonado de todo, pase a ser justo y me llegue lo que desee, no lo que temo. Amén. Entonces yo sabía que mi esposa me iba a engañar, yo sabía que mi esposo me iba a engañar. Lo que tanto temía. ¿A usted le gustaría que no llegara nada de eso? ¿Sí? ¿Cómo hago? Sea justo. ¿Y cómo soy justo? Con Cristo en tu corazón. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por su sacrificio. Y cuando Él obra, produce algo que se llama arrepentimiento, que es una tristeza en mi corazón por los pecados que estoy haciendo, que me hace caer en cuenta que eso que estoy haciendo es pecado. Y no me justifico ya más. Amén. Porque hay personas que se justifican continuamente de sus maldades, de sus pecados. No, para mí eso no es pecado. No, pero eso todo el mundo lo hace. Además, yo no empieza con una justificadera.
y con unos argumentos que solo se los cree él mismo, porque a Dios nunca va a convencer. Solo él solito cree que, hasta que necesitamos que nos convenza. Necesitamos que quebranten nuestro corazón. Diga, mi corazón debe ser quebrantado. Y cuando Jesucristo viene, quebranta mi corazón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, empieza a entrar como martillo, porque hay corazones muy duros, que necesitan que la palabra llegue como martillo. Amén. Porque la palabra de Dios es como fuego y como martillo, díselo. ¿Cómo quieres que llegue la palabra a tu vida? Si tu corazón está duro, ¿cómo va a llegar la palabra de Dios? Ya, como martillo. ¿Con qué fin? Quebrantarme. Entonces, ¡ta! Duro. ¡Ta! No me gustó esa palabra, muy dura, pastor. Usted debería ser como más, no regañar tanto. Usted debería ser como más suave. Y Dios dice, y tú deberías entender que soy yo el que estoy quebrantando tu corazón. Que si vienen palabras suaves, seguirás en pecado. Amén. Tiene que venir que quebrante a la persona. Amén. Con algo, una roca para quebrarla como que toca, con un martillo. ¡Bah! Y dale hasta que... Uy, no, pero no creo que Dios sea así. Diga, el amor de Dios es muy diferente al amor humano. Y Dios hará todo lo que esté en su alcance para ayudarnos. Aunque no lo entendamos y aunque no creamos que eso sea amor, es amor. Dios me quebrantó y era necesario ser quebrantado para sentir esa tristeza que es según Dios para arrepentimiento y lograr dejar el pecado. Amén. De lo contrario, por eso hay personas que tienen que perderlo absolutamente todo para cambiar. De lo contrario, no cambia. Tristemente, ¿no? No importa lo que les pase, siguen. El necio, aunque remuelas al necio y lo remuelas, no se quitará de él su necedad, dice la palabra de Dios. Una persona que conoció a un muchacho, una muchacha conoció a un muchacho casada, le gustó. El otro muchacho él insístale hasta que se dio, cayó, le gustó. Entonces empezó a rechazar a la esposa, hasta que le dijo, ay, mira, yo no quiero nada más con usted, me quiero el divorcio. Y lo dejó y lo tiró para irse con el otro. Dios me usó para hablarle a esta persona. Ella vive lejos, vive en otro país. Es de otro país. Y esta persona, Dios me permitió hablarle y decirle que iba por un camino de muerte. Que eso no era de Dios, que eso era adulterio y que eso no era lo correcto. Y Proverbios 16:25, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Dios me permitió decirle, no sigas más por ahí. Deja a ese hombre. ¿Ustedes creen que quiso? No quiso. Yo solo dije, cumplí lo que Dios me dijo que hablara. Yo no la juzgué, solo dije lo que Dios me dijo que le hablara. Y con palabra de Dios. Esta persona lo que hizo fue seguir en su terquedad y tenía una moto y en la moto se estrelló, quedó vuelta una nada, eso quedó toda. Casi se mata, por poco muere, se salvó de puro milagro, por la misericordia de Dios. ¿Qué dijo ahí? Ay, yo sé que esto me está llegando por mi pecado. Sabía. Y a mí me dijo, yo soy pastor que tengo el corazón duro. Bueno, y después de eso que le pasó, que casi muere, ¿ustedes creen que cambió?
No. Apenas se recuperó, dejó al esposo y se fue con el otro. ¿Entendió? Diciendo, es que Dios me está dando otra oportunidad con él, porque él sí me valora, él sí me quiere. ¿Te das cuenta del engaño tan grande? ¿Por qué camino se fue? Por un camino de muerte. Yo no puedo dejar de decir la verdad. Usted me está maldiciendo, pastor. No, te estoy diciendo la verdad. Te estoy advirtiendo de parte de Dios. ¿Con qué fin? De que te quebrantes. De que la persona... Pero hay personas que son tan... ya tienen el corazón tan duro que no sé qué es lo que tenga que pasarle para que se quebrante. Amén. A mí lo que me tuvo que pasar, terminar tirado en la calle, todo borracho, vuelto nada ahí en la calle, amanecía a las 8 de la mañana ahí tirado. Tuvo que pasarme eso para reaccionar. Amén. Tuve que pasar qué vergüenza para reaccionar. Amén. Yo por eso no juzgo a nadie ni critico a nadie. Porque yo fui muy terco y fui muy corazón duro. Pero Jesucristo vino y me rescató. Amén. Cambió ese corazón de piedra y me puso uno de carne, uno conforme al de Él. Uno donde cuando Él me habla digo, amén, Señor. Amén. Deja de hacer esto. Sí, Señor. Deja de hacer esto. Amén, Señor. Ahora tú eres mi Señor. Yo te sigo. Y todo eso fue producto de que me quebrantó. Apenas yo recibí a Cristo, sentí una tristeza muy grande en mi corazón. En el libro de Segunda de Corintios, vamos a leer el capítulo 7. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice así la Escritura. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Digo, una cosa es estar triste porque no me salen las cosas bien y me quiero morir y no quiero vivir más, a una tristeza que es que Dios me quebrantó. Y empiezo a sentir dolor, tristeza por lo que estoy haciendo. Porque me di cuenta que eso es pecado. ¿Qué está pasándome? El Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios está obrando en mi corazón. Y está produciendo esa tristeza. Está quebrantando mi corazón y está haciendo que me arrepienta. Cuando me arrepiento sinceramente, pido perdón, soy justificado gratuitamente por su gracia, por su sacrificio, y me va a llegar es lo que deseo, ya no lo que temo. Amén. O sea, vale la pena, ¿no? Arrepentirnos y dejar, Señor. ¿Cuántos serán capaces de decirle, Señor, pruébame, quebrántame? Señor, si tengo que ser quebrantado, quebrántame. Porque no quiero seguir por un camino malo de muerte. Yo quiero obedecerte, Señor. Y si te toca quebrarme, québrame, Señor. Mi corazón, ¿no? Si necesito entenderlo, hazme entender lo que veríamos hazme entender el camino por donde debo andar. Amén. Y Dios me va a hacer entender. Y me va a salvar, me va a rescatar. Y yo voy a entender, Señor, de lo que me salvaste. Menos mal que me quebranté. Menos mal que tú, Señor Jesucristo, hiciste eso en mí. Cuando yo recibí a Cristo, lo primero que me pasó en mi vida fue paz. Pero después, un quebrantamiento. Yo pensaba en todo lo que yo había hecho, todo lo que le he hecho a mi mamá, todo lo que le hice sufrir, todo lo que malgasté,
en trago, en cigarrillo, todo lo mal que hice, y empecé a sentir un dolor y lloré allá en la intimidad con Dios en oración, llorando, pidiéndole perdón a Dios. Perdóname por todo lo que hice. Y empecé a sentir esa tristeza que es según Dios, que me llevó al arrepentimiento. O si no, yo hubiera seguido ahí rumbeando, tomando, quién sabe qué haciendo, ¿no? No hubiera cambiado. Ese quebrantamiento me llevó al arrepentimiento y me llevó a confesar mis pecados a Dios y apartarme de ellos. Amén. Porque si tú confiesas un pecado y no te apartas, lo confieso y me aparto. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, me ayuda para no volver más a pecar. Es su poder en mí. Cuando su poder está en mí, cuando su Santo Espíritu está en mí, produce ese arrepentimiento y también me da poder para no volver atrás. Amén. Si vuelve atrás la persona, diga, no ha sido realmente tocada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esa persona no ha dejado obrar. Porque el Señor Jesucristo empieza a obrar a través de su Santo Espíritu para producir esa tristeza. Así que cuando tú sientas tristeza, pregúntale, Dios mío, ¿será que el Espíritu de Dios es el que está triste por lo que yo estoy haciendo? ¿Será que Él está queriendo quebrantar mi corazón? ¿Amén? Bueno, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y empieza uno a entenderlo todo. Por eso la importancia de dejar que Dios obre, de darle total libertad a Jesucristo y a su Santo Espíritu que obre en mí. Yo te doy total libertad, Señor. Lo que tengas que hacer en mí, hazlo. Lo necesito. Pero no quiero seguir más por caminos donde tal vez yo pensaba que estaba bien y resulta que estoy re mal. Por eso, Señor, ayúdame. Y el Espíritu de Dios, Jesucristo, empieza a producir ese arrepentimiento, esa tristeza, que es según Dios, con el Espíritu Santo que viene a mi vida, que se llama, también el Espíritu Santo le dice, el Señor Jesucristo le decía, Consolador. En el libro de Juan 16, del 7 al 13, Juan 16, del 7 al 13, dice así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén y amén. El Espíritu de Dios viene y me convence. ¿Quién me convence? El Espíritu Santo. Si yo le suplico a Dios que me ayude. Quebrántame, Señor. Ayúdame. Porque no quiero pecar más. Quebrántame, Señor. No sé cómo. Tú sí sabes cómo hacerlo. Y el Espíritu de Dios viene y me convence. El pastor me convenció. Que una persona se glorifique, es que yo, por lo que le dije, fue que cambió. Usted le está robando la gloria a Dios, al Espíritu Santo. Usted no fue. Fue el Espíritu Santo de Dios. Si no fuera por mí que le dije, ¿se han visto personas que la pasan haciendo así? Diga, no, es la obra del Espíritu Santo, que me usa, que el Espíritu de Dios habló a través de mí. Entonces el pastor fue el que me convenció. No, fue el Espíritu de Dios que habló a través de mí. Amén. Y si yo me glorifico a mí mismo, dejará el Espíritu de Dios de usarme. Amén. Siempre la gloria es para Él. Toda la gloria es para el Espíritu Santo, para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Él es el que obra, Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que convence. Tenemos que tener la paciencia
Y esperar, orar y esperar a que el Espíritu de Dios convenza a esta persona. Amén. ¿Cuántos tenemos paciencia? Uno dice, uy, pastor, pero ya estoy como ya hasta acá la paciencia ya se me esté. Pero tranquilo que una prueba no va más allá de lo que podamos resistir. Llegó el momento de tu liberación. Llegó el momento de que entiendas, de que el Espíritu de Dios te toque. Hoy vamos a orar para que el Espíritu de Dios llegue a tu vida, te toque, te quebrante, te convenza y te lleve al arrepentimiento. Salí triste de esta predicación. Yo pensé que la palabra de Dios, cuando uno la escuchaba, salía siempre uno gozoso. No. Me produjo tristeza. Me redarguyó. Algunos se ponen hombres bravos. Pero la idea no es ponerme bravo, sino que me redarguya. Que salga es triste y Dios mío, perdóname. Ya entendí. Sale uno triste y pide perdón. Amén. Por eso yo dejé de celebrar en diciembre, como venía celebrando diciembre, porque vino una tristeza a mi vida y nos vino al mismo tiempo con mi esposa. La tristeza. Y no sabíamos de qué era la tristeza, Dios mío, pero ¿por qué no? Si diciembre es mes de alegría, ¿por qué me siento tan triste? Y nosotros los dos con mi esposa nos pusimos a orar y a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos sentimos así? Y el Señor nos dijo a los dos, ¿qué es lo bonito? Que solo le hablé a uno y al otro no, pues está complicado, ¿no? Pero nos habló a los dos y nos dijo, es que yo me entristezco en esta fecha. Porque mis hijos es cuando más me deshonran y más me avergüenzan. Es cuando más idolatría hay y es cuando más hacen lo que quieren. No entienden lo que están haciendo. Dicen que me honran, pero no lo están haciendo. Es al contrario. Y estoy triste de ver tanto engaño en ellos. Amén. Y entonces Dios me dijo, esa es la tristeza que siento yo al ver el engaño en que están. Y cómo me deshonran en vez de honrarme. Cuando nosotros entendimos eso, uy, Dios mío, nosotros qué estamos haciendo. A partir de ahí, voy a honrarte, Señor. Perdóname porque no estábamos haciendo lo correcto. No estábamos haciendo lo correcto. Y Dios nos redarguyó, nos puso esa tristeza para sacarnos de un engaño, de una impiedad. Y gracias a Dios que el Espíritu de Dios nos convenció. Y ahora estamos haciendo lo que agrada a Dios, aunque a otros no agrade. Amén. Pero aquí lo importante es que agrademos ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Y ahí empezó nuestro cambio. Y ahí empezó cómo Dios quitó de nosotros algo que no veíamos como pecado, pero que era pecado. Y que estábamos en impiedad. Amén. Aunque pensábamos que no, pero sí. ¿Sí ve cómo convence el Señor? ¿Será que convence? Déjate convencer. Pídele a Dios, convénceme, Señor. Convénceme, Espíritu Santo. Si mi corazón está muy duro, quebrántalo. Pero necesito ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cuando eso sucede, esa tristeza me lleva al arrepentimiento, a pedir perdón a Dios por lo que le he fallado, que uno quisiera volver atrás y no volver a haber hecho eso. Ese es el genuino arrepentimiento. Y a las personas que les fallamos, vamos y les pedimos perdón. Porque hay personas que no son capaces de pedir perdón, ¿no? Yo pedí perdón, pues soy perfecto. Y hasta hay personas que dicen, ¿pero para qué? Porque es un proceso de arrepentimiento. Si tú le fallaste al otro, quiero pedirte perdón.
Y no dice, es que yo te fallé, pero por culpa tuya. Es que yo hice eso malo, pero por culpa de usted. No, ya dejar esas cosas, sino empezar a reconocer. Llega, yo reconozco mis fallas. No le voy a echar la culpa a nadie. Y empezamos como en la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Que el uno estaba arrepentido, golpeándose, diciendo, sea mi pecado, perdóname, Señor. Y el otro estaba diciendo, gracias te doy, Señor, que no soy como este. Yo sí diezmo, yo sí voy a la iglesia, yo sí hago todo esto, yo sí... Y Dios dice, salió justificado fue el otro que estaba diciendo, sé propicio a mi pecado, perdóname, Señor. Pequé, yo pequé. El rey David, ¿qué dijo? Es que ¿por qué me pusiste esa Betsabé que estaba muy chusca? Yo, ¿qué culpa? Soy todo un hombre y una mujer se me pone así, pues yo, ¿qué culpa tengo? ¿Para qué hiciste la mujer con todas curvas, Señor? Sí, David le dijo así a Dios, como justificándose de todo. No, David dijo, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. No se justificó, pidió perdón. Y lo único que pidió fue, quita de mí, perdón, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque sabía que sin el Espíritu de Dios no podía entender qué es el pecado correctamente. Y cuando eso sucedió, ¿qué pasó? Un genuino arrepentimiento, un genuino perdón de Dios. Dios me perdona, me santifica, me justifica. Y cuando me justifica, ¿qué sucede? Que lo que temía ya no me vendrá. Amén. Y que mis deseos también empiezan a cambiar por deseos buenos. Los deseos malos empiezan a salir de mi vida y quedan solo los deseos que van conforme a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Y empiezo a tener solo deseos buenos para con los demás. Que si alguien dice, uy, ojalá se caiga, ojalá yo vaya muy... porque le tiene rabia, ¿no? Ojalá se muera, ojalá le... Uy, oiga, ¿y usted qué es esos deseos tan buenos, los suyos? Diga, se me quitan todos esos malos deseos, aunque esa persona tenga malos deseos contra mí, yo no le tengo malos deseos. Amén. Mis deseos son buenos. Todos mis deseos son de bien. Y Dios dice, ahora que estás así justificado, a los justos les será dado lo que desean. Todo lo que desean, ni siquiera necesitas casi ya no. Antes de abrir tu boca para pedirme, yo ya te estaré concediendo ese deseo de tu corazón. Amén. No sé a cuánto les ha pasado que ni siquiera tuvimos necesidad de pedirle a Dios y me llegó lo que deseaba. Amén. Obviamente, bueno, ¿no? Dentro del bien, ¿no? Porque dentro del mal el único que pone los deseos, cumple los deseos del mal es Satanás. Y hace confundir a la persona. Dios me la dio como yo la quería, pero no es su esposa, es la vecina. ¿Qué le pasa? Y Dios no diga Dios, pero con minúscula. El Dios de este siglo o el diablo. Amén. Dios solo da cosas buenas dentro del bien. Nunca da nada que viole su propia palabra. Amén. Y Dios mirará nuestros buenos deseos y dirá, este es mi hijo, el que está caminando conmigo, que está en obediencia, que ya no hay engaño en su boca, que ya no habla mal con sus labios, que no miente, que lo veo que se ha apartado del mal y hace el bien. Mis oídos están atentos a sus oraciones, dice el Señor. Y escucharé el clamor de él y le concederé los deseos más profundos de su corazón. Amén. Y se van a cumplir esos deseos profundos de nuestro corazón. Señor, yo anhelo santidad. Por ejemplo, un deseo bueno, ¿no? Sabiduría de lo alto. Qué buen deseo. Yo deseo que a los demás les vaya bien, que les estén siempre en los caminos de Dios, en el camino correcto. Ese es un deseo bueno. Amén. Que cuando se casaron, yo deseo que esa pareja dure toda la vida. Esos son deseos buenos. Amén.
Todo es así, con todo. Hasta con los animalitos, mascoticas. Deseamos siempre lo bueno para los demás. Amén. Y Dios se va a encargar de hacer. En el libro de Salmo 37, con ese terminamos. Salmo 37, versos 3 y 4, dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En otra versión dice: y Él te concederá los deseos más profundos de tu corazón. Amén. ¿En qué estás desobedeciendo? Que estás porque el Espíritu de Dios te va a convencer. Una de las cosas que más difícil de convertirse, ¿qué es? El bolsillo. El que más se le dificulta a la persona, o sea, diezmar. Lo que pasa es que hay denominaciones, personas que predican más del diezmo que de la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí? O sea, como que hace más énfasis que usted no diezma, se pierde. No, si usted no obedece a Dios, si usted no cree en Jesucristo, si usted no camina con Cristo. Pero no, si usted solo, si no diezma. Entonces hacen ver el diezmo como lo más importante. Y ahí es donde está mal. ¿Cuántos lo creemos? El Señor le dijo a los fariseos en Mateo 23, 23. Escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente en el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Es necesario hacer esto sin dejar de diezmar. O sea, que sea misericordioso con los demás, que ayude a los demás, que sea buen hijo, que honra a sus padres, que haga todo lo que... Pero sin dejar, ¿de qué? Porque como ayuda a los pobres, entonces ya no diezmo. Yo le dije, oye, es que no has entendido. Amén. ¿Quién me va a convencer? El Espíritu Santo. Entender que el diezmo es importante, pero no es lo más importante. Y ahí es donde Dios empieza a decir: hijo mío, como veo que eso, me estás obedeciendo correctamente, estás haciéndolo convencido totalmente en tu corazón. No lo estás haciendo porque la esposa lo está obligando, el esposo la está obligando, mis papás me obligan a hacerlo. No, lo estoy haciendo porque el Espíritu de Dios me convenció, me quebrantó. Y ahora entiendo y ahora sé que lo que desee me llegará. ¿Cuánto lo creemos? Porque estoy en obediencia. Porque le estoy creyendo a Dios y estoy en obediencia. Amén. Y me va a llegar lo que tanto deseo. Algunos dicen, pero es que eso es plata, se necesita plata. No, se necesita fe. ¿Cuánto lo creemos? Sí, pero también plata. ¿Tú crees que Dios te puede bendecir con dinero o sin dinero? ¿O no? ¿Te pueden llegar las cosas aunque tú miras en la cuenta? No, pero ¿cómo me va a llegar esto que tanto deseo si mire la cuenta lo que hay? Dice, Dios, no temas, porque te lo concedo. ¿Pero cómo? Estás hablando con el Todopoderoso. Estás hablando con el Dios de imposibles. Estás hablando que sí, y que Dios te está diciendo, si crees, te será posible. Amén. Y así yo he visto muchos milagros en mi vida, deseos de mi corazón que parecían imposibles por la falta de... que llegó. ¿Por qué? Porque se cumplió el deseo de mi corazón, porque Dios es fiel y justo y cumplirá esos deseos profundos de nuestros corazones. Amén. Yo recuerdo que yo deseaba vivir por acá, donde estamos en la otra cuadra, allá al otro lado. Vi una casa que me gustaba y yo me acuerdo que pasé por eso y dije, yo solo pensé, ¿cómo deseo vivir acá? ¿Cómo me gustaría vivir acá? Y el Señor me llevó ahí un año. Solo lo deseé, ni siquiera le pedí, quiero vivir ahí. Amén. Aquí donde estamos. Es una bendición muy grande en este apartamento donde estamos. Un apartamento tan grande, tan amplio, tan bendecido. Y estar con personas que amamos y que vemos lo bien que están. Amén. Que Dios me decía,
Anoche, por ejemplo, cuando estábamos en la reunión, yo oía a todos y le decía, gracias Dios mío por tenerme acá y por las personas con las que tú me pusiste. Amén. Estas personas son muy especiales. Amén. Y gracias, Señor, por todas las personas que he conocido. Gracias, Señor. ¿Qué más deseo, no? Yo antes deseaba muchas cosas en el pasado que hoy en día me han llegado más de lo que yo esperaba. Ahorita estoy deseando otras que me van a llegar más adelante. Amén. Pero de que me llegan, digan, me llegan. ¿Por qué? Porque ya salí de la impiedad. Ahora lo que temo ya no llega. Jesucristo lo llevó en la cruz. Ese castigo, ese miedo, ya no me va a llegar eso que temo porque ahora estoy con Cristo. Ahora me llega lo que deseo. La mejor opción es caminar con Cristo para que me llegue lo que desee. ¿Cierto? Yo quiero tener una larga vida, pero no quiero una vida con allá en una cama tirada, vuelto una nada. ¿Cierto? Y haciendo, yo sufriendo y haciendo sufrir a mis seres queridos. Yo quiero eso. Yo deseo. ¿Qué deseas? Diga, lo que yo deseo, Dios me lo concederá. Y el deseo mío es que Dios me arrebate. Que no quiero conocer la muerte, sino que Dios me arrebate. Eso es un deseo profundo de mi corazón. Es que algún día y el pastor, no, el Señor se lo llevó. Yo, ¿cómo en serio? No, ¿qué? ¿Se fue con otra o qué, pastora? No, de verdad, el Señor vino. No, ¿quién va a creer ese cuento, no? No, de verdad, el Señor lo arrebató. Y Dios le cumplió el deseo de su corazón. Amén. ¿Cuántos quieren ese deseo? No sé. Pero que caminemos con Cristo así como caminó Job y como caminó Elías y fue arrebatado por el Señor. Amén. Deseos muy hermosos, poderosos. ¿Deseas ver ángeles? ¿Quieres ver un ángel? ¿Quieres a alguien protector con armadura y todo? ¿Quieres verlo? Deséalo. Deseo ver eso bueno. Deseo ver que no estoy solo. Deseo ver que Dios está conmigo. Y cuando eso sucede, uno empieza a ver. Hace poquito vi un caballo blanco y el Señor montado en él. Y yo dije, uy, Señor, ¿esto qué significa? Me dijo, victoria. Victoria. Digan victoria. Victoria. Experimentemos todo eso. Vamos a experimentar todo eso bueno, esos deseos espectaculares cuando caminamos con Cristo. Vale la pena, de verdad. Mire, yo los invito a que lo hagamos para que no nos llegue lo que tememos, sino nos llegue lo que deseemos. Oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta palabra que nos has traído en esta hermosa mañana. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos das, nos hablas, nos guías, nos enseñas. Gracias, mi Señor, porque de verdad hoy comprendo que los deseos profundos de mi corazón me van a llegar, esos que van conforme a tu voluntad. Porque he sido justificado por tu gracia, por tu sacrificio, mi Señor Jesucristo. Gracias porque tú me has quebrantado mi corazón, has puesto esa tristeza que según Dios para arrepentirme y salir de la impiedad y ser justo para que me llegue solo lo que desee y ya no lo que tema. Gracias, Señor Jesucristo, por esta bendición tan grande que es estar contigo, que es caminar contigo, Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Así que repitan conmigo, Señor Jesucristo, en esta mañana te abro mi corazón para que obres en él, para que lo quebrantes si es necesario, para que me guíes al arrepentimiento y salga de mí todos esos temores. También, Señor, me perdones por todo lo que te he fallado y ayúdame y convénceme de pecado, justicia y juicio. Yo sé que cuando tú me convenzas, te obedeceré y no volveré atrás nunca más. Ayúdame, Señor,
porque solo tú puedes hacerlo, solo en ti hay salvación. Gracias, mi Señor. Y ayúdame, Señor, porque tú también conoces esos deseos profundos de mi corazón que van conforme a tu voluntad. Gracias por concedérmelos. En el nombre de Cristo Jesús. Así que levanten las manos todos. Yo no sé qué deseo tienes en este momento en tu corazón. Que sea conforme a la voluntad de Dios dentro del bien. Dios te lo quiere conceder en esta mañana. Pero antes te dice, recibe más de mi Santo Espíritu y recibe esos deseos profundos de tu corazón. Que Dios conoce, que tú conoces y que tú sabes. Recíbelos, que Él nunca te defraudará y nunca te dejará en vergüenza, porque solo en Él hay victoria, dice el Señor Jesucristo. Aquí recíbanlo, regocíjense, porque les llegará esos deseos, dice el Señor. Así que reciban todos en Cristo Jesús. Amén y amén.